Grábenme, muchachas. Miren, Simón Levy, el saco de pus en Atypical TV. Y ahora veo que le encargaron a Lourdes Mendoza que a través de su podcast o de su espacio empieza a lavar caras. Una de ellas es la de Cabeza de Vaca. ¿Sí? La amiga recurrió al amigo, el amigo recurrió a la amiga. Cosas como estas, dijo el exgobernador panista de Tamaulipas. Nieto, aquí, fíjate nada más, durante su gestión fue donde hubo una gran operación por parte de estos para precisamente el financiamiento de las campañas. No solamente dice que no encontró elementos, que no ha demostrado, de dinero que utilizó Rocha Moya para su campaña, sino que en ninguna parte aparece el seguimiento al congelamiento de cuentas o seguimiento de la ruta del dinero de todas las empresas que estaban denunciadas por el huachicol. Él es parte de esta estructura criminal. Él encubrió a Mario Delgado y a Ricardo Peralta para hacer todo esto. Fueron los mismos que hicieron la operación del proceso de desafuero en mi contra, pues porque, oigan, pues vamos a hacer un lado al que ya nos descubrió. Ahora resulta que Santiago Nieto, cuando fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, encubrió el huachicol fiscal. En algún momento le pediré a Ricardo Peralta también, que en ese tiempo era director de aduanas, que le dé respuesta a Cabeza de Vaca, pero le pido primero al Santiago de Querétaro que nos dé su opinión, que le responda a Cabeza de Vaca. Es obvio, es claro que Cabeza de Vaca se ha declarado enemigo de Santiago Nieto desde que lo exhibió Santiago Nieto cuando era director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Saludo al doctor Santiago Nieto, quien seguramente anda en sus recorridos en Querétaro. Santiago, un abrazo, doctor, ¿cómo le va? No escucho al doctor, compañeras. A ver si encendemos el audio de el doctor Santiago Nieto, a ver si logramos conectarnos mejor. A ver si ahí podemos conectarnos. Por alguna razón nos sacó del sistema tanto a Santiago como a su servidor la conexión, pero ya parece que tenemos nuevamente al doctor Santiago Nieto. No te escucho, Santiago, a ver si salimos y entramos nuevamente. Ya llegó a su oficina. El enlace iba a ser en su recorrido porque no alcanzaba a llegar a su oficina. Aparentemente ya se encuentra en su oficina. Mientras se conecta con nosotros, le pido que nos ayude con los likes. Aquí no hay tiempo que perder. Aquí no hay tiempo muerto. Likes, 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 lluvia de likes. Esos que no cuestan, pero sí cuentan. Los likes que necesitamos para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. A ver si ya está Santiago Nieto conectado. Y en la medida que me digan las compañeras, vamos con Santiago Nieto o seguimos invitando a la audiencia a también hacer sus donativos, sus aportaciones a este espacio libre comunitario. Ya se cambió de dispositivo el doctor Santiago Nieto. Querido Santiago, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí en Querétaro. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo. No, bueno, no nos está ayudando hoy la conexión. A ver si me confirman las compañeras. Si soy yo, a lo mejor yo soy el problema. Hola, A ver hola. si, Hola, hola. a ver si logramos Te mando nuevamente la comunicación con Santiago Nieto. Nada más confírmenme en un mensaje si soy yo, Cecilia o Marvel. Confírmenme. No, bueno, también las compañeras me hacen esperar una eternidad. Nada más confírmenme si soy yo, Marvel.
Ceci. No, bueno. A ver. ¿Algún mensaje, compañeros? Vicente, sí escuchábamos su mensaje, le mandamos mensaje y escuchábamos a Nieto. ¿Me escucha? Sí, sí escuchamos al doctor. Sí, lo estábamos escuchando. Bueno, ahí está. A ti sí te escucho extrañamente, mi querida Ceci. No sé qué pasó en el sistema. Vamos a ver si ya tenemos al doctor Santiago Nieto. Le ofrezco una disculpa al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pidió licencia como titular del INPI para precisamente lanzar sus recorridos por allá en Querétaro. ¿Ya lo tenemos, compañeras? Ahí está. Ahí sí te escucho, Santiago. Perfecto. Oye, haciendo circo, maroma y teatro. Yo creo que es cabeza de vaca el que le anda picando ahí el botón. Sí, también lo creo. ¿Cómo estás? Pues al pendiente de tus declaraciones porque te quieren barrar cabeza de vaca en esto. ¿Cómo ves? A ver, primer tema importante, cuando entró el presidente López Obrador, uno de los primeros asuntos, recordarás, fue precisamente el combate al huachicol. Teníamos ahí un problema serio, de hecho hubo un desabasto importante en los primeros días de diciembre, mediados de diciembre del año 2018, y era precisamente por el combate al huachicol. Y encontramos en dos estados, Baja California y Tamaulipas, un esquema en donde había varios directores de aduanas metidos. 10 directores de aduanas fueron denunciados en la época con Horacio Duarte, y entre ellos era precisamente el tema vinculado con el huachicol fiscal. Cabeza de Vaca tenía a su mando las administraciones aduanales de Nuevo Laredo, hasta así como Ernesto Rufo también, aunque eso ya fue una investigación posterior que no me tocó a mí, pero sí se encontraban cosas raras en Ensenada, en Tijuana. Y al final del día la posición del presidente fue que no íbamos a hacer tapaderas de nadie. Se presentaron las denuncias contra estos agentes aduanales que estaban generando un huachicol fiscal. Después de ello, algo muy importante que hay que decirlo, el principal responsable sí era Sergio Carmona, por supuesto, pero Sergio Carmona fue el financiero de las campañas de Cabeza de Vaca. Tanto en 2012 como en 2015, como en la estatal de 2016, como en la elección de 2018, Sergio Carmona siempre estuvo financiando a Cabeza de Vaca en los temas electorales, a su hermano Ismael, a Francisco, a Ismael, y realmente pues si alguien conocía el tema del huachicol fiscal es precisamente Cabeza de Vaca, pero porque él fue un beneficiado y un impulsor del huachicol fiscal. Después, por supuesto, tiene una ruptura Sergio Carmona con Cabeza de Vaca, y eso motiva que Sergio Carmona termine apoyando a Américo Villarreal antes de que, como sabemos, perdiera su vida en un atentado, un homicidio en la ciudad en San Pedro, en Nuevo León. Pero bueno, realmente el iniciador fue Cabeza de Vaca. Carmona financió a Cabeza de Vaca, y ahora él se rasga las vestiduras y dice que fue toda una confabulación en su contra, y en realidad no. Lo que tuvimos fue un modelo de riesgo, él apareció en los modelos de riesgo de la unidad, el presidente dio la instrucción de que no podíamos hacer tapadera a nadie, y se siguió el procedimiento que llegó a su desafuero y que hoy lo tiene con 2 órdenes de aprehensión y con una ficha roja. Estados Unidos debería colaborar con el Estado mexicano y debería detener a Cabeza de Vaca y para fines de extradición. Sabemos que es ciudadano norteamericano, pero eso no quita que tenga que cumplir con la justicia en nuestro país. Entonces, tarde o temprano, entiendo que este movimiento de querer lavarle la cara, pero máxime cuando aparece Ernesto Rufo en un esquema de huachicol fiscal semejante al de Carmona, pero ahora en Baja California, pero en realidad los panistas están absolutamente desesperados porque Chihuahua se les va de las manos, Querétaro se les va de las manos, y con eso se termina algo muy importante, todo la contratación que tienen con los calderonistas en los gobiernos estatales del PAN se acabaría.
Entonces todo el recurso con el que Saco de Pus vive o con el que vive Roberto Gil o el propio Cabeza de Vaca, pues se les viene abajo. Entonces, por eso es muy importante la labor que estamos haciendo en Querétaro, por eso es muy importante la labor que hacen mis compañeras y compañeros en Chihuahua, porque necesitamos extirpar ese mal que significa el Partido Acción Nacional para nuestro país. Y yo estoy muy confiado en eso. El PAN es un partido en declive, gobierna 4 estados, va a perder 2 en 2027, y también hay que decirlo, sus niveles de votación están en 16%, por ahí va bajando, perdió su registro en Coahuila, perdió su registro en Guerrero, perdió su registro en Tabasco. Entonces y partidos como Somos México o como el PAS, pues serán partidos que le quitarán votos al Partido Acción Nacional y no a nosotros. Pensé rápido cuando escuché los señalamientos de Cabeza de Vaca. Están aterrados porque pueden perder Querétaro. Y como los números te favorecen, pues hay que bajarlo a como dé lugar y a punta de trancazos. Va por ahí la cosa, ¿no? Sí, pero yo creo que estoy convencido que no hay PAN que dure 30 años ni pueblo que los aguante. Y ya estamos ya el próximo año será 30 años de que Acción Nacional empezó a gobernar Querétaro, y realmente yo veo mucho hartazgo. Veo a la presidenta muy bien posicionada. La presidenta está en niveles de popularidad entre 64 y 70% en Querétaro. Veo Morena creciendo en todos la coalición PT Verde Morena va avanzando, la cuarta transformación, y realmente veo al gobernador cada vez más ajeno a la vida pública y con niveles de aprobación. La última encuesta que vi ya hablaba de 48% de aprobación. Para ser, según ellos, el Querétaro es un bastión panista, pues no parece en términos de aceptación y no parece en términos inclusive pues, de los resultados electorales recientes que tuvimos en el 2024. Gobernamos 6 municipios, tenemos mayoría del Congreso, 13 diputados y diputadas, y bueno, paulatinamente yo veo en estos espacios donde ellos se jactan de tener un gran control, como el Marqués, como corregidora, pues esto se va acabando día a día. Y los distritos electorales, pues recordemos que uno de Querétaro Capital ya lo ganó Morena en el 2024, y bueno, nosotros lo que pensamos es que podemos ganar 4 o 5 distritos electorales federales de los 6 para la elección del 2027. Doctor Santiago Nieto, si Cabeza de Vaca es el que está defendiendo los intereses del PAN, si Cabeza de Vaca es tan necesario para que lo entrevisten en Atypical TV o Lourdes Mendoza, pues nos habla del nivelito que se carga esta oposición. Estarás de acuerdo que el PAN está en la lona, pero en Somos México igual, ¿no? Somos México no ha ido a una sola elección y ya tiene a Ángel Aguirre, a Ernesto Rufo Apple en el bote, y como prófugo, por eso no viene a México, Cabeza de Vaca. Vaya momento para la oposición, Santiago Nieto. Sí, la verdad es vergonzoso, pero vergonzoso que un sujeto como Acosta Naranjo presida un partido político, ¿no? Una persona que hacía negocios al amparo del poder con los perredistas, que generó, fue de los artífices del pacto por México con el PAN y con el PRI, y de alguna forma Acosta Naranjo fue el que terminó por sepultar al PRD, y ahora aparece como dirigente de un partido político. Yo veo muchas personas de la época de los transitólogos que están ahí alrededor, y digo, pues no les dará un poquito de vergüenza estar con un partido encabezado por un tipo que incluso hasta órdenes de aprehensión tuvo en el ámbito de la justicia electoral, penal electoral. Entonces, me parece pues, un poco vergonzoso eso. Pero bueno, efectivamente Somos México pues, es que bueno, hay que ver qué va a decidir el Tribunal Electoral, si se va a quedar con ese nombre o no. Pero bueno, la verdad, la presencia de Ernesto Rufo, Marcela Torres Peinberg, que tiene también presencia aquí en mi estado, pues la verdad es que es bastante lamentable. Y bueno, finalmente fueron
Saco de Pus y Acosta Naranjo a ver a Cabeza de Vaca a Estados Unidos, y yo no veo otra opción más que hayan ido por financiamiento. Y eso sí creo que es importante que el Instituto Nacional Electoral haga una revisión profunda de las finanzas de Somos México, porque puede haber dinero ilícito atrás, precisamente por la relación con Cabeza de Vaca. Oye, Santiago, por cierto, tu opinión acerca, porque tú los mencionas, porque son los de la mafia de Cabeza de Vaca. Hablas del Saco de Pus. ¿Cómo ves al Saco de Pus todo malandro defendiendo a Luis Cárdenas, que se va de MBS, y gritando censura, cuando el propio Luis Cárdenas dijo que no hubo presiones para que saliera de MBS? El mismo Saco de Pus que le dijo que se lo iba a chingar al dueño de MBS si recontrataba a Carmen Aristegui. Palabras de él, ¿no? Son una bola de hipócritas, no, lo peor de la política, y la gente tiene que saberlo. No nos quedemos callados nunca, Santiago. No, a ver, son una vergüenza. El Saco de Pus, su hermano, el dinero lo metían vía su hermano, en el despacho del hermano, 350 millones de pesos solamente en contrataciones gubernamentales, y claro, todo esto se les acabó. Y el tema es el dinero. O sea, lo que ese sector busca es dinero para mantener la vida que tienen, y realmente nunca tuvieron ningún interés por el país. Saco de Pus dejó morir a los mineros mexicanos en Pasta de Cochos, mientras los chilenos pudieron hacer un rescate efectivo de las personas. Pero hoy en día, con toda honestidad, Vicente, yo creo que es el personaje en redes sociales más odiado de México, Saco de Pus. Entonces, lo que él diga, rasgándose las vestiduras. Vamos a tener que hacer una competencia, Santiago Nieto, una competencia entre el Saco de Pus, Alito y toda esta sarta de personajes, ¿no? Sí, tienes razón. También compite con seriedad, pero sí, de los más odiados en las redes sociales mexicanas. No, es una vergüenza, pero esa es la oposición que tiene México, y por eso la presidenta puede estar absolutamente tranquila, porque finalmente no tiene nada. Y sí, cuando hablamos de defensa de la soberanía, y hemos estado haciendo estos recorridos, estas asambleas en Querétaro, es precisamente para decirle a la gente que uno no se deje engañar. Dos, es una vergüenza que la oposición tenga que ir a Washington recurrentemente para hablar mal del gobierno, para pretender meter tensiones al gobierno de México, en vez de que formaran parte, como mexicanas y mexicanos que se supone que son, de defender a nuestra soberanía frente a un gobierno, pues, particularmente injerencista y complejo, como es el de Donald Trump. México y Estados Unidos tenemos una gran relación. Compartimos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos una balanza comercial equilibrada. Hay 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación allá en Estados Unidos, y tenemos una simbiosis con ellos. Pero hay que reconocer que hay un gobierno muy complejo, y que la presidenta está haciendo frente a ese gobierno, y los panistas y los priistas prefieren irse a Washington a quejar y a generar tensiones innecesarias para nuestro país, en vez de cerrar filas en torno, pues, a este momento que estamos viviendo. Pero bueno, realmente es una vergüenza, y pues, ellos finalmente tendrán que responderle al electorado mexicano cuando se vea que no fueron capaces de articular una sola propuesta de política pública inteligente, y lo único que hicieron fue presionar en Estados Unidos para que nos presionen a nosotros, lo cual, pues, me parece que es, insisto, vergonzoso. Santiago, para cerrar, porque en algún momento lo advertí, lo exhibí, el Saco de Pus, pues muy en Atypical TV, pero en su momento quiso meter la mano en el proceso en Puebla. Así estoy seguro que quieren, desde sus trincheras mediáticas, manipular, confundir a la gente para mover el tema en Querétaro. ¿Cómo van las cosas en Querétaro? ¿Qué te dice la gente en Querétaro? ¿Cómo te va en Querétaro, Santiago Nieto? Muy bien, la verdad es que hay un enorme respaldo a la posición, como decía, de la presidenta. Morena, PT y el Partido Verde Ecologista ya han declarado, los tres institutos políticos, que iremos juntos. Y ahorita estamos ya en el proceso. El día viernes tuvimos una reunión con Citlali Hernández y con Ariadna Montiel en la Ciudad de México. Nos convocaron a 8 de los 15 aspirantes, y se dio como fechas que, pasado el informe de la presidenta, podremos ya tener el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y si se puede aspirar a la unidad.
Sí, exactamente, fue un llamado a la unidad, pero todos estamos conscientes de que la única forma de sacar al PAN de la Casa de la Corregidora es estando juntos y eso, en eso estamos construyendo todos los días. Pero yo encuentro pues, a colonias populares que no les llega el agua, encuentro problemas de movilidad en toda la estructura social, ni con independencia de la clase social a que las personas pertenezcan, media, baja, alta. Hay un problema de movilidad, hay un problema de agua, hay un problema creciente de inseguridad y es momento de voltear a ver qué está haciendo bien el gobierno de México, por ejemplo, en materia de seguridad, en vez de pensar que el modelo de Chihuahua puede ser un modelo exitoso para Querétaro. Hoy en día los estados más complejos y más peligrosos de la República Mexicana son Guanajuato y Chihuahua, y los dos son gobernados por el Partido Acción Nacional. Y Querétaro, desafortunadamente, hemos pasado de ser el estado 28 en materia de seguridad al estado número 12. Y es datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, creo que es un gran caldo de cultivo. Querétaro se está vistiendo de los colores de la Cuarta Transformación y bueno, pronto ojalá te podamos invitar a que nos des un recorrido a la Sierra del Semidesierto, a San Juan del Río, a la zona metropolitana de Querétaro. Tenemos mucho que enseñarte de las carencias que vive la gente real, de carne y hueso, que no tienen nada que ver con el campestre. Claro que sí, acepto la invitación y, oye, Santiago, solamente una idea, doctor, pues reta a Cabeza de Vaca que te lo vaya a decir en tu cara, sus acusaciones, a ver si se atreve. Claro, sí, hay que lanzarle un reto a Cabeza de Vaca, que aquí lo esperamos en México. Aquí están sus órdenes de aprehensión. Por eso yo estoy caminando Querétaro con la frente en alto y él está prófugo de la justicia. Es la gran diferencia entre él y yo. Así es. Santiago Nieto, tus redes sociales para la gente que quiera seguir tus recorridos por Querétaro. Ese Nieto Castillo en X, Santiago Nieto en Facebook, Santiago Castillo Nieto con Instagram, y ahí soy para continuando con esta travesía apasionante que es mi estado. Claro que sí, estamos al pendiente y nos vemos pronto en Querétaro, Santiago Nieto. Gracias. Abrazo, Vicente, mil gracias. El doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ex titular del INPI y hoy aspirante a convertirse en defensor de la 4T y coordinador de la defensa de la soberanía nacional por allá en Querétaro.